En Lisboa no se puede vivir. Es la ciudad más cara de Portugal y el tema de la vivienda ha colapsado. Te voy a mostrar 8 ciudades en las que se puede vivir más económicamente y con buena calidad de vida que en Lisboa. Comencemos. Dependiendo de tu situación laboral, estilo de vida y objetivos, vas a encontrar otras ciudades que pueden hacer mejor fit contigo y donde el costo de vida es más económico que Lisboa por donde lo mires. ¿Te parece interesante el contenido? Pues suscríbete a mi canal y activa las notificaciones para más videos, porque hay que alimentar a esta pancita. Si quieres buscar trabajo en Portugal y no pagar tanto por alquiler, Braga es tu mejor opción. Al norte del país, zona montañosa y con gran vegetación. No tiene playa, pero está a tan solo aprox 40 kilómetros de la costa. Es la tercera ciudad más importante de Portugal, desarrollada y con mucha actividad, que ha experimentado un crecimiento económico significativo en los últimos años y esto ayuda a que su oferta laboral sea atractiva y con mucha diversidad. Cuenta con una de las mejores universidades de Portugal, Universidad de Minho. La vivienda es entre 30 y 40% más barato que Lisboa, obviamente dependiendo del tipo de vivienda y la ubicación. Cuenta con un transporte público eficiente para el tamaño de la ciudad, con buses y trenes. Además que está tan solo a 50 kilómetros de Porto, fácil de acceder en bus, tren o carro. Pero ojo con el nivel de lluvia y el invierno que es más frío que Lisboa. Llueve bastante durante todo el año. Si te gusta vivir en la dinámica de una ciudad con mucha actividad y mucho por hacer, Porto es para ti. Ciudad costera ubicada al noreste del país. Es la segunda ciudad más importante de Portugal y también la segunda más grande, después de Lisboa, claro. Es cosmopolita, vibrante e histórica, con gran variedad gastronómica y vinera. Si te gusta el vino, es un buen lugar donde ir. Su vivienda también ha experimentado un incremento de demanda en los últimos años, lo que ha hecho que los precios de la vivienda también hayan aumentado, pero siguen estando entre 10 y 20% más barato que Lisboa. Su oferta laboral es mayor que la de Braga. Hay un gran auge con la industria tecnológica y los startups, pero en general tiene mucha diversidad en su oferta laboral y muchas empresas internacionales también están en Porto. Tiene un buen transporte público, no necesitas carro para vivir ahí. Consta de trenes, buses, tranvía, metro. Inclusive su sistema de metro es mucho más moderno que el de Lisboa y por ahí dicen que está mucho más bonito. La ciudad también cuenta con un aeropuerto internacional de fácil acceso por bus o metro o en carro, pero aquí también ojo con el nivel de lluvia y con el invierno que es más frío que Lisboa y llueve durante todo el año, casi durante todo el año. Si te gusta un estilo de vida más familiar y tranquilo, puede que Aveiro te sea interesante. Ubicada en la región centro de Portugal, al sur de Porto, es una ciudad mediana, costera, cuya distinción son sus canales de agua que pasan a través de la ciudad y sus casitas de colores alrededor con sus botes tradicionales. Su estilo de vida es mucho más tranquilo y familiar, pero igual cuenta con todos los servicios y comodidades para vivir bien. Tienen malls, centros médicos, centros de estudio, colegios. De hecho, también cuentan con una de las universidades más top de Portugal, la Universidad de Aveiro. Su vivienda, escuchen esto, es aprox 30 o 40% más barato que Lisboa, incluso más barato que Braga. Su oferta laboral sí es más limitada que Lisboa, que Porto o que Braga, pero tiene ofertas laborales en fábricas, porque tiene mucha zona industrial alrededor de la ciudad, así como en el sector de la educación por la universidad y todos los negocios relacionados con el estudiante. Pero ojo que aquí sí vas a necesitar de saber de portugués, no hay mucha oferta laboral en inglés, ni en español. Y obviamente si trabajas de forma remota, Aveiro funciona súper bien porque es económico. Su transporte público no es tan desarrollado, se basa más que todo en buses dentro de la ciudad o trenes para ir de una ciudad a otra. Pero Aveiro fomenta mucho el uso de la bicicleta, es bici amigable o bici friend. Si te gusta un estilo de vida más relajado, pero con un ambiente cultural y académico, Coimbra es para ti. Es una ciudad mediana que está ubicada en la región central del país, a medio camino entre Porto y Lisboa, a 2 horas y media de cada uno. Alberga a la Universidad de Coimbra, que fue inspiración para la creación de la Escuela Mágica de Hogwarts en Harry Potter. Su vivienda es aprox 40% más barato que Lisboa y su costo de vida en general es mucho más accesible. Su oferta laboral también es limitada versus un Lisboa o un Braga y gira en gran medida alrededor de la universidad. Hay mucha oferta laboral en épocas de clases y en épocas de vacaciones cae un poco. Pero una vez más, si tienes trabajo remoto, funciona súper bien. El transporte público acá también es limitado, solamente tienen buses dentro de la ciudad, no hay tren o metro y puede que necesites de un carro para movilizarte. Es un estilo de vida más relajado y calmado, súper académico y cultural, pero tiene todos los servicios de una ciudad grande para poder vivir bien.
Évora es una ciudad donde puedes vivir más la cultura portuguesa. Ubicada en la región de Alentejo, su centro histórico es declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Sus calles empedradas te dan un estilo de vida mucho más relajado y calmado, alejado del loquerío y el movimiento de una gran ciudad. Su vivienda también es aprox 40% más barato que Lisboa. Y en general todo su costo de vida es bastante más accesible en Évora. Acá también la oferta laboral es limitada, con ofertas más que todo en el sector agrícola y turístico, pero si vienes con trabajo remoto, funciona también súper bien. El transporte público también es limitado, con buses que conectan la ciudad, pero la ciudad es pequeña y súper caminable y el uso de la bicicleta también es famoso aquí. Ojo con sus veranos, porque pueden llegar a veces hasta los 40 grados. Es bien caluroso. Si quieres trabajar en Lisboa, pero vivir de forma más económica, entonces Setúbal es una buena opción. Se encuentra en la región de Lisboa, al sur de Lisboa, cruzando simplemente el famoso Puente Rojo, 25 de abril, a 40 kilómetros de Lisboa, y tienes muchas formas de llegar, como por ejemplo el tren, que demora aprox una hora, o en carro, de 30 minutos a una hora dependiendo del tráfico, o inclusive en ferry, 30 minutos por el río Tajo. Setúbal es una ciudad costera, con mucha influencia de la industria pesquera, con muchas playas hermosas también de muy fácil acceso, y muchas zonas naturales y parques de reserva que puedes explorar. Su vivienda es aprox 20% a 30% más barato que Lisboa, obviamente dependiendo del inmueble y la ubicación. Su oferta laboral en el mismo Setúbal es limitado, pero está tan cerca de Lisboa que puedes trabajar en Lisboa con mucha variedad de oferta laboral y vivir en Setúbal de forma más económica. Solo tienes que lidiar con el tráfico en las horas pico, pero si no te incomoda, es una muy buena opción. Trepémonos, amigote, y vamos a la siguiente ciudad, Portimao. Si te gusta vivir en un clima más cálido con playas hermosas, entonces Portimao es para ti. Ubicada al sur de Portugal, en la región del Algarve, famoso por sus 300 días de sol todo el año, Portimao es una ciudad pequeña, pero con todas las comodidades para vivir bien durante todo el año. Y a diferencia de otras zonas del Algarve, Portimao se mantiene activa durante todo el año con muchas cosas para hacer para sus residentes. Su estilo de vida es mucho más tranquilo y relajado y goza de unas playas hermosas a distancias caminables. Pero también es activa en varios deportes. Es sede de eventos deportivos nacionales e internacionales como de vela, motonáutica, motociclismo y automovilismo. Tiene el Autódromo Internacional de Algarve, que acoge eventos internacionales y famosos como por ejemplo el Superbike, MotoGP, a veces la Fórmula 1, entre otros. También puedes encontrar viviendas hasta 30% más barato que Lisboa, siempre dependiendo de la ubicación y el tipo de vivienda. Más cerca de la playa obviamente es más caro, pero más adentro mucho más accesible. Y su oferta laboral también es limitada, es bien seasonal. En el verano hay mucha oferta laboral y en invierno baja un montón la oferta. Hay mucho trabajo temporal. Pero una vez más, con trabajo remoto, calza perfecto. Acá hay muchos digital nomads viviendo cerca de la playa, en Portimao. El transporte público también es limitado. Tienen buses que conectan la ciudad, pero también su frecuencia no es mucha. Hay trenes que te conectan con otras ciudades, pero por lo general sí vas a necesitar un carro para poder movilizarte tranquilo aquí. Estás a 40 minutos en carro del Aeropuerto Internacional de Faro o en tren a hora y media. Fácil acceso al aeropuerto y viajar seguido. Y por último, Faro. Una ciudad que ofrece comodidad y espíritu urbano no tan lejos de la playa y con el clima cálido de Algarve. Situada también al sur de Portugal, en la región del Algarve, Faro es la capital del Algarve. Es una ciudad mediana con todas las comodidades, tiene la Universidad del Algarve y el aeropuerto internacional. La playa no está a un acceso caminable, pero puedes llegar fácil por carro o transporte público, que está a aprox 6 kilómetros. Su vivienda es entre 20 y 30% más económico que un Lisboa. Su oferta laboral es más limitada que un Lisboa y un Porto, pero ofrece mucho más variedad que un Aveiro, un Coimbra o un Portimao. Tiene gran influencia turística como Portimao, pero al ser una ciudad más grande, también tiene oportunidades administrativas en centros educativos, en servicios públicos, entre otros, durante todo el año. El transporte público también es más desarrollado que otras ciudades. Puedes movilizarte fácilmente dentro de la ciudad y el aeropuerto, que está cerca del centro de la ciudad, también es de fácil acceso por bus, tren o carro. Todo Portugal es seguro. De hecho, es un país que está dentro de los top 10 de los países más seguros del mundo. Pero de todos los lugares que hemos hablado y visto hoy, creo que los únicos en que podrías tener un poquito más de atención podría ser Setúbal y Porto, pero más que todo por la densidad de la ciudad. ¿Qué opinas sobre estos lugares? ¿Conoces alguno que debería estar en esta lista? Pues colócalos en los comentarios de abajo. Suscríbete a mi canal para más videos. Muchas gracias por ver y hasta luego. Si te gustó el video, no te olvides de darme un like y dejarme un comentario aquí abajo. Además, aquí te dejo un par de videos que también podrían ser de interés. Y si aún no lo has hecho, no te olvides de suscribirte al canal dándole clic aquí. Muito obrigada y hasta luego.